Evangelio de hoy. Lunes, 17 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 35 al 43. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le reprendieron para que callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó traerlo. Al acercarse, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recupere la vista. Jesús le dijo: Recibe la vista. Tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, dio alabanzas a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro con Jesús, una llamada al coraje y a la esperanza. El pasaje de Lucas narra uno de los encuentros más conmovedores y reveladores en el camino de Jesús hacia Jerusalén. El encuentro con un ciego en las afueras de Jericó. Este hombre, cuya vida había estado marcada por la oscuridad física, se convierte en un ejemplo paradigmático de lo que significa reconocer la presencia de Cristo y tener la valentía de acercarse a Él con una fe que trasciende las barreras humanas. El ciego, situado a un lado del camino, sabe que está frente a una oportunidad única. Su vida hasta ese momento había sido una constante marginación. La ceguera lo había aislado no solo físicamente, sino también socialmente. Sin embargo, la llegada de Jesús a Jericó representa una posibilidad de cambio, una esperanza de restauración. En ese momento de oscuridad, el ciego percibe algo mucho más grande que sus circunstancias. La presencia de alguien que tiene el poder de cambiar su destino, a pesar de que el ruido de la multitud puede haberle impedido inicialmente escuchar con claridad. Su fe lo impulsa a alzar la voz con todas sus fuerzas, pidiendo la atención de Jesús. Es una fe desesperada pero esperanzada. Una fe que no se deja sofocar por las dificultades, por el rencor, ni por la indiferencia de los demás. En la vida cristiana, es fácil caer en la trampa de la resignación cuando las dificultades parecen insuperables. Sin embargo, este ciego nos enseña que la esperanza y la fe deben ser más fuertes que cualquier obstáculo que se nos presente. Cuando el mundo parece ignorarnos, o cuando sentimos que estamos al margen de la vida, es precisamente en esos momentos cuando debemos levantar la voz y clamar a Jesús, sin miedo ni vergüenza, porque Él siempre escucha la súplica del corazón sincero, la multitud que silencia y el clamor que trasciende. Lo que es particularmente notable en este relato es cómo la multitud que acompaña a Jesús trata de acallar al ciego. Lo rechazan. Le dicen que guarde silencio, que no interfiera en la caminata del Maestro. Esta actitud refleja la indiferencia
de muchas personas frente al sufrimiento ajeno. Un sufrimiento que no quieren ver ni escuchar. Es también un reflejo de la superficialidad de aquellos que, estando cerca de Jesús, no comprenden la profundidad de la necesidad humana ni la misericordia de Dios. En este momento, la multitud representa un obstáculo para el ciego. Pero también es un testimonio de la desconexión que muchas veces experimentamos entre la masa social y las auténticas necesidades espirituales. Sin embargo, el ciego no se deja vencer por la indiferencia de la multitud. En lugar de callar, su clamor se hace aún más fuerte. El grito del ciego es una lección sobre cómo la fe debe ser persistente, incluso cuando otros intentan desalentarnos, o cuando las circunstancias nos dicen que debemos callar. En su desesperación, el ciego no solo pide por su visión física, sino que clama por algo mucho más grande: la restauración de su dignidad, la sanación de su alma herida por el rechazo. Este clamor profundo llega hasta los oídos de Jesús, quien no se deja llevar por la multitud, sino que se detiene a escuchar. Este momento en la vida de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. Somos como la multitud, que se mantiene impasible ante el sufrimiento de los demás. O somos como el ciego, que no duda en alzar la voz y buscar a Cristo, incluso cuando parece que todo está en su contra. Muchas veces, nuestras oraciones pueden verse sofocadas por las voces del mundo, por el ruido de nuestras preocupaciones, o por las voces críticas que intentan callar nuestra esperanza. Sin embargo, la lección que aprendemos del ciego es clara. La fe que grita con firmeza es la que se hace escuchar en los cielos. La mirada de Jesús, un encuentro personal y transformador. Jesús, al escuchar el clamor del ciego, no solo se detiene, sino que le llama. ¿Qué quieres que haga por ti?, le pregunta. Esta es una de las preguntas más significativas en los evangelios, porque revela la naturaleza del encuentro de Dios con cada persona. Jesús no solo se presenta como una figura distante que da órdenes, sino que se involucra de manera personal y concreta en la vida de aquellos que se acercan a Él. La pregunta de Jesús no es casual, ni tampoco está dirigida a un ciego en particular. Es una pregunta dirigida a todos. Un recordatorio de que Dios siempre se interesa profundamente por nuestras necesidades y nuestras peticiones, por más simples o complejas que sean. Al igual que con el ciego, Jesús no quiere simplemente realizar un milagro, sino entrar en una relación de confianza, en la que la persona pueda expresar libremente su deseo y confiar en la respuesta que recibirá. El ciego, al recibir la invitación de Jesús, no duda en responder. Su respuesta es simple pero profunda. Señor, que vea. La solicitud del ciego no está motivada por la simple curiosidad, sino por el deseo genuino de ser restaurado, de ver nuevamente el mundo, de recuperar su dignidad como ser humano. La claridad física que pide es también una metáfora de la claridad espiritual que todos necesitamos. Vivir sin ver a Dios, vivir sin entender el propósito divino en nuestra vida, es vivir en la oscuridad.
El ciego no solo pide la restauración de su vista, sino que clama por la luz de Dios en su vida. Este momento en el que el ciego responde a Jesús con su deseo sincero es un llamado a cada uno de nosotros. Cuando oramos, cuando pedimos, ¿sabemos qué es lo que realmente deseamos de Dios? Jesús está dispuesto a preguntarnos. No porque no lo sepa, sino porque el proceso de expresar nuestros deseos nos ayuda a profundizar en nuestra propia necesidad y a reconocer lo que realmente importa. La fe se fortalece cuando podemos poner en palabras nuestras más profundas aspiraciones y confiar en que Dios está dispuesto a escucharlas. La respuesta de Jesús, la fe que sana. La respuesta de Jesús es inmediata y plena. Él dice, recibe la vista. Tu fe te ha salvado. En estas palabras se encuentra una de las enseñanzas más poderosas de los evangelios. La fe es la clave de la salvación. No es la solicitud en sí misma ni las obras que realizamos lo que nos salva, sino la fe. La fe, entendida no como un acto de magia, sino como una confianza profunda en el poder de Dios. Es lo que abre el camino para la sanación y la transformación. Jesús no sana al ciego solo por compasión, sino también porque su fe ha sido el canal por el cual se ha hecho posible el milagro. La fe del ciego no solo restauró su visión física, sino que le permitió experimentar una restauración mucho más profunda. La salvación. En este sentido, el milagro es un símbolo de la obra de Dios en todos los corazones humanos. Cada vez que un corazón cree, es iluminado por la luz de Cristo. Y esa luz no solo ilumina el entendimiento, sino que transforma la vida de una persona, otorgándole una nueva perspectiva y un propósito renovado. El testimonio silencioso del ciego curado. El ciego curado no solo se va en silencio, sino que sigue a Jesús glorificando a Dios. Su sanación no solo es un acto de gracia personal, sino una llamada al testimonio. El ciego no se convierte en un seguidor de Jesús por obligación, sino por gratitud. Porque lo que ha recibido es más que una curación física. Ha recibido la visión espiritual. Y esa visión lo impulsa a compartir la buena noticia con otros. Su testimonio no es forzado ni autoimpuesto, sino que brota de la experiencia vivida. El encuentro con el poder de Dios. Este testimonio del ciego curado es un modelo para todos los cristianos. Cada uno de nosotros, al experimentar la sanación espiritual a través de la fe, está llamado a glorificar a Dios y a compartir con los demás lo que hemos recibido. El testimonio cristiano no consiste solo en hablar de Dios, sino en vivir de tal manera que la luz de Cristo brille a través de nosotros. La forma más poderosa de testificar es vivir una vida transformada. Una vida que refleja la acción de Dios en nuestro interior. La fe como camino de restauración y encuentro. El pasaje de Lucas nos ofrece una profunda lección sobre la fe, la perseverancia y el poder transformador de un encuentro con Jesús. El ciego de Jericó es un ejemplo de cómo, cuando nos atrevemos a clamar a Jesús con todo nuestro ser, Él siempre nos escucha y responde, no solo con un milagro, sino con una sanación profunda.
que va más allá de lo físico. Su fe, su valentía para no dejarse silenciar. Y su disposición a confiar en las palabras de Jesús. Lo convierten en un modelo para todos los creyentes. Cada uno de nosotros tiene, en muchos momentos de la vida, que tomar la decisión de clamar a Jesús. De no permitir que el mundo nos haga callar. De creer que su poder es capaz de sanar nuestras heridas más profundas. En nuestra fe, siempre estará la posibilidad de encontrar la luz que disipa la oscuridad. De ver nuevamente el mundo a través de los ojos de Dios. Y de seguir a Jesús como testigos de su amor transformador. La fe del ciego no solo lo sanó, sino que lo guió al encuentro con Dios. Y esa misma fe sigue siendo el camino para todos los que buscan la verdadera visión. La fe que abre los ojos espirituales. El ciego de Jericó no solo recupera su visión física, sino que, a través de su fe, es transformado espiritualmente. Este aspecto del milagro es profundamente significativo, ya que muestra cómo, cuando el creyente se acerca a Jesús con humildad y confianza, no solo se encuentra con una restauración exterior, sino con una iluminación interior. En la vida cristiana, no siempre es suficiente ver con los ojos del cuerpo. Es esencial también ver con los ojos del corazón, para entender y discernir lo que Dios quiere en nuestra vida. La sanación del ciego no es solo un acto de misericordia, sino también una enseñanza sobre cómo la fe puede abrir los ojos espirituales. La ceguera física de este hombre es una metáfora de la ceguera espiritual que muchas personas experimentan. Vivir en oscuridad, sin conocer la verdad de Dios, es estar ciegos ante el propósito divino y el amor de Dios. Cuando Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? No solo le está pidiendo que exprese su necesidad de sanar físicamente, sino que le está dando la oportunidad de expresar su deseo, de alcanzar una visión más profunda, una visión que solo puede provenir de la fe y la gracia de Dios. Al igual que el ciego de Jericó, muchos de nosotros estamos llamados a pedir a Jesús no solo una solución a nuestros problemas inmediatos, sino una transformación radical en nuestra manera de ver el mundo. La visión que Jesús ofrece es una visión que va más allá de los ojos humanos, es una percepción espiritual que nos permite ver la realidad de Dios en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Esta es la verdadera sanación que todos necesitamos. No solo la restauración de lo que hemos perdido, sino una nueva forma de vivir, de pensar, de sentir y de actuar, guiados por la luz de Cristo. La respuesta de Jesús, el poder de la fe. La respuesta de Jesús a la petición del ciego es definitiva. Recibe la vista. Tu fe te ha salvado. En estas palabras, Jesús deja claro que lo que hizo posible la sanación no fue solo el acto físico de la curación, sino la fe del ciego. La fe es el vehículo que permite que la gracia de Dios obre en nosotros. Jesús no menciona ningún tipo de mérito o cualificación especial en el ciego, sino que lo señala como ejemplo
de lo que la fe genuina puede lograr. Esta es una enseñanza crucial para todos los creyentes. No son nuestras fuerzas ni nuestra perfección las que nos otorgan la sanación y la salvación, sino nuestra confianza en el poder de Cristo. Esta afirmación de Jesús también resalta un principio fundamental del Evangelio. La fe es la clave para experimentar la acción divina en nuestra vida. La fe no se limita a un simple acto de creer, sino que se traduce en confianza plena en Dios, en la disposición a abrir el corazón y permitir que Él haga lo que solo Él puede hacer. La fe activa el poder de Dios y nos permite recibir las bendiciones que Él desea derramar sobre nosotros. En la vida cotidiana, nuestra fe es puesta a prueba de diversas maneras. Jesús nos llama a no dudar, a no rendirnos ante las dificultades, sino a confiar en que, en su tiempo perfecto, Él responderá a nuestras oraciones. El clamor del ciego, un llamado a la persistencia. Otro aspecto fundamental de este relato es la insistencia del ciego. A pesar de que la multitud trató de callarlo, él no se dejó disuadir. Este acto de persistencia es una lección sobre cómo debemos acercarnos a Jesús en la oración y en la vida espiritual, con una fe persistente que no se deja desalentar por las dificultades, los obstáculos o las voces que intentan callarnos. El ciego muestra que la fe no se mide solo por el deseo de sanación, sino por la disposición a perseverar en la búsqueda de la presencia de Jesús, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Esta perseverancia es vital en el camino cristiano. A menudo, los creyentes se enfrentan a situaciones en las que parecen no recibir respuesta de inmediato, o cuando los desafíos y las dificultades se acumulan. En esos momentos, la tentación puede ser la de rendirse, la de dejar de clamar por ayuda, convencidos de que nuestras oraciones no son escuchadas. Sin embargo, el ciego nos enseña que la perseverancia en la fe es clave para recibirlo que Dios ha preparado para nosotros. Al igual que el ciego, debemos insistir, no por vanidad o terquedad, sino porque creemos que la respuesta de Dios es lo único que realmente importa. Jesús siempre está dispuesto a escuchar. Pero es necesario que nosotros también estemos dispuestos a seguir buscando y a confiar, sin importar las dificultades. La fe como camino de salvación y restauración. El milagro del ciego no solo es un acto de compasión hacia un hombre necesitado de sanación, sino que es también una imagen de la obra de salvación que Jesús viene a traer al mundo. El ciego no solo recibe su vista, sino que, al recibirla, se convierte en un testigo de la misericordia de Dios. Este milagro simboliza la restauración integral que Jesús ofrece a todos los que creen en Él. Al igual que el ciego, nosotros también necesitamos ser sanados de nuestra ceguera espiritual, de nuestra incapacidad para ver la verdad de Dios en nuestras vidas y en el mundo. La fe es el medio por el cual se lleva a cabo esa sanación. Una sanación que no solo afecta a nuestro cuerpo, sino que transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestra relación con Dios. La sanación que experimenta el ciego es
El principio de una vida nueva. Una vida iluminada por la luz de Cristo. Al seguir a Jesús, el ciego demuestra que no solo ha recibido un milagro físico, sino que ha sido transformado por la gracia de Dios. Esta transformación es lo que significa realmente ser salvado. No solo ser librado de las consecuencias del pecado, sino ser renovado y capacitado para vivir según el propósito divino. El ciego, al seguir a Jesús, nos da el ejemplo de cómo la fe verdadera no solo nos restaura, sino que nos llama a un nuevo camino de vida. Un camino de discipulado y testimonio. La llamada al testimonio, glorificar a Dios a través de la fe. Después de recibir su sanación, el ciego no guarda silencio. En lugar de alejarse, se une a la multitud, glorificando a Dios por la misericordia que ha recibido. Este acto es profundamente significativo, porque demuestra que el propósito de la sanación es siempre mayor que la sanación misma. Es para glorificar a Dios. El ciego no solo se siente agradecido, sino que su agradecimiento se convierte en un acto de alabanza y de testimonio. Al seguir a Jesús, el ciego no solo está recibiendo algo, sino que también está dando algo a cambio. Su vida misma se convierte en un testimonio de la gloria de Dios. De la misma manera, cada cristiano es llamado a vivir su vida como un testimonio del poder transformador de la fe. La salvación no es un fin en sí mismo, sino un medio para dar gloria a Dios y para invitar a otros a conocer la misericordia divina. Cada vez que experimentamos la gracia de Dios, somos llamados a compartirla con los demás, a mostrar, a través de nuestras vidas, el poder de la fe que nos ha sanado. El testimonio cristiano no se limita a palabras, sino que se expresa a través de acciones, actitudes y la manera en que vivimos nuestra relación con Dios y con los demás. La vida del ciego restaurado es una invitación a todos nosotros para vivir una vida que refleje la luz de Cristo, para que, a través de nuestra fe, los demás también puedan ver y conocer a Dios. La fe que transforma y testifica. El encuentro entre Jesús y el ciego de Jericó es un relato profundamente rico en enseñanza sobre la fe, la perseverancia, la sanación y el testimonio. A través de este pasaje, Jesús nos invita a vivir una fe audaz. Una fe que no se deja desanimar por las dificultades, ni por las voces del mundo, sino que se mantiene firme, confiando en que Él siempre está dispuesto a escuchar y responder. La fe que salva no es una fe pasiva, sino una fe activa, que se manifiesta en la búsqueda constante de la presencia de Jesús y en el testimonio agradecido por las bendiciones recibidas. Al igual que el ciego de Jericó, cada uno de nosotros es llamado a clamar a Jesús, a no rendirnos cuando las circunstancias nos dificultan ver la luz de Dios, y a responder con fe cuando Él nos pregunta qué queremos que haga por nosotros. En esa respuesta, encontramos no solo la sanación de nuestras heridas, sino la transformación total de nuestra vida, llamada a ser un testimonio vivo de la misericordia de Dios. La persistencia de la fe y la transformación del corazón. La insistencia del ciego ante los intentos
de la multitud por callarlo es una lección profunda sobre la importancia de la persistencia en la fe. En el mundo moderno, donde las distracciones y las presiones sociales son constantes, este ejemplo nos invita a no perder la voz, a no rendirnos ante la indiferencia de quienes nos rodean, o ante los obstáculos que parecen limitar nuestra capacidad de acercarnos a Cristo. La fe no es solo un sentimiento interno, sino una acción continua, un impulso del alma, que nos lleva a buscar a Jesús con todos nuestros recursos, incluso cuando las circunstancias son adversas. Como el ciego, nosotros también estamos llamados a perseverar en la oración, a no callar ante las dificultades, sino a gritar con todas nuestras fuerzas a Jesús, confiando en que Él nunca desatiende las súplicas de un corazón sincero. La persistencia del ciego también resalta un aspecto crucial de la fe cristiana. La fe no es un acto pasivo, sino activo y dinámico. La verdadera fe se demuestra cuando no permitimos que las dificultades o las burlas nos desvíen de nuestra meta. El encuentro con Jesús. El ciego no se dejó silenciar por la multitud. Por el contrario, su persistencia fue un reflejo de su creencia profunda en que Jesús podía cambiar su vida. Al actuar de esta manera, el ciego no solo muestra su confianza en la misericordia de Cristo, sino que también nos enseña a nosotros la importancia de mantenernos firmes y audaces en nuestra fe, sin importar los desafíos que se presenten en el camino. El llamado a la humildad en la petición. Cuando el ciego finalmente recibe la atención de Jesús. La pregunta de Jesús: ¿qué quieres que haga por ti?, resuena en el corazón de cada creyente. Esta pregunta no es solo dirigida a un ciego en particular, sino a cada uno de nosotros. Jesús no solo se interesa por nuestras necesidades físicas o materiales, sino que está profundamente interesado en las necesidades espirituales que anidan en nuestro interior. El ciego, al pedir que recupere la vista, no solo pide la restauración de su capacidad de ver, sino también un restablecimiento de su dignidad y su conexión con el mundo. En su respuesta humilde y clara: Señor, que vea, encontramos un modelo de cómo debemos acercarnos a Jesús. La humildad en la petición es clave. El ciego no pide riquezas, poder o fama, sino una restauración fundamental que afecta lo más profundo de su ser. Este acto de humildad y sinceridad nos invita a reflexionar sobre cómo nos acercamos a Dios en nuestras oraciones. En muchas ocasiones, podemos estar más centrados en lo que creemos que necesitamos que en lo que realmente nuestra alma necesita. El ciego, al pedir solo la visión, demuestra que lo que realmente importa ante Dios no son nuestras posesiones ni nuestras preocupaciones superficiales, sino la pureza de nuestro corazón y la claridad de nuestra visión espiritual. Al pedir la restauración de la vista, el ciego reconoce que la verdadera sanación no se limita a lo físico, sino que se extiende a todo el ser. La respuesta de Jesús, un acto de gracia divina. La respuesta de Jesús es contundente y llena de amor. Recibe la vista, tu fe te ha salvado.
No es la petición del ciego lo que le otorga la sanación, sino la fe que éste ha demostrado. Esta afirmación de Jesús es crucial, ya que nos recuerda que no es nuestro mérito ni nuestra capacidad humana lo que nos salva, sino nuestra fe en Dios. La fe es el conducto a través del cual la gracia de Dios entra en nuestra vida. Es a través de la fe que los milagros suceden. Es por medio de ella que experimentamos la intervención de Dios en nuestras vidas. En este sentido, la fe no es solo un acto intelectual de creer, sino una disposición profunda del corazón a recibir lo que Dios quiere darnos. El hecho de que Jesús subraye que la fe del ciego le ha sanado también resalta la naturaleza de la sanación en el Evangelio. No se trata solo de curar el cuerpo, sino de restaurar a la persona en su totalidad. La sanación física es un signo de una sanación más profunda y completa que afecta el alma. La sanación del ciego es un símbolo de cómo la fe, aunque invisible a los ojos humanos, tiene el poder de abrirnos a la acción transformadora de Dios. Al decir tu fe te ha salvado, Jesús nos recuerda que la verdadera sanación y salvación no se encuentran en lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino en lo que Dios hace por nosotros cuando abrimos nuestro corazón a Él con fe. La visión espiritual como nueva perspectiva de vida. La restauración de la vista del ciego va más allá de la simple capacidad de ver. En el contexto bíblico, la visión tiene una fuerte carga simbólica. Ver no solo es percibir el mundo exterior, sino también comprender la voluntad de Dios y la realidad espiritual que trasciende lo material. La curación de la vista del ciego, entonces, no solo se refiere a una capacidad física restaurada, sino también a un cambio radical en su forma de percibir el mundo. Después de la sanación, el ciego ya no verá el mundo con los ojos de la ignorancia o la desesperanza, sino con los ojos de quien ha sido tocado por el amor y la misericordia de Dios. Este acto de sanación nos invita a reflexionar sobre nuestra propia visión espiritual. Somos capaces de ver la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras luchas, en nuestras alegrías y sufrimientos. Muchas veces, vivimos inmersos en una realidad limitada por lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero Dios nos llama a abrir los ojos del alma para percibir su acción en todo lo que nos rodea. La visión que Jesús ofrece es mucho más que una restauración física. Es una invitación a vivir de una manera nueva, a ver el mundo con los ojos de la fe y el corazón lleno de gratitud. Solo cuando vemos con los ojos de la fe, podemos descubrir la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. El testimonio del ciego, la respuesta a la gracia divina. Después de recibir su sanación, el ciego no se queda callado, sino que comienza a glorificar a Dios. Este acto de alabanza no es solo una respuesta emocional, sino un testimonio de lo que ha experimentado. El ciego, al dar gracias a Dios, está proclamando públicamente la obra de Dios en su vida. Este testimonio es un modelo para todos los cristianos. La gracia de Dios no solo debe ser recibida, sino también proclamada y vivida. Cada uno de nosotros, al recibir la misericordia de Dios,
está llamado a dar testimonio de esa gracia, a compartir con los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No es suficiente con ser sanados, sino que debemos ser testigos vivos de esa sanación, invitando a otros a encontrar en Cristo la respuesta a sus propias necesidades. El testimonio del ciego, por tanto, no se limita a palabras, sino que es un testimonio de vida. Al glorificar a Dios, el ciego muestra que la sanación no se trata solo de una experiencia personal, sino de un acto que tiene repercusiones en el mundo. En nuestras vidas también. Cada vez que recibimos la gracia de Dios, somos llamados a vivir esa gracia de manera que los demás puedan verla y experimentar también el poder de Dios. El testimonio cristiano es, en última instancia, una vida vivida en el amor, en la verdad y en la esperanza. Una vida que revela la gloria de Dios al mundo. El poder de la fe en la comunidad. El ciego de Jericó no solo es sanado para su propio beneficio, sino para el bien de toda la comunidad. En el relato de Lucas, el ciego comienza a glorificar a Dios, pero también atrae la atención de la multitud que lo rodeaba. La sanación del ciego se convierte en un medio para que otros también reconozcan el poder de Jesús y la misericordia de Dios. Este aspecto de la historia nos recuerda que nuestra fe no solo tiene un impacto en nuestra vida personal, sino que también afecta a los demás. Cuando somos testigos de la obra de Dios, nuestra fe se convierte en una semilla de esperanza para aquellos que nos rodean. El poder de la fe se multiplica cuando se comparte en comunidad. El ciego, al glorificar a Dios, no solo expresa su gratitud, sino que también invita a los demás a reconocer la presencia de Dios en su vida. La fe no es algo que se vive en aislamiento, sino que es una realidad comunitaria, que se comparte y se vive en conjunto. Al igual que el ciego, nosotros también estamos llamados a ser testigos de la obra de Dios en nuestra vida. Y nuestra fe puede inspirar a otros a acercarse a Cristo. La comunidad de creyentes es un espacio donde la fe se fortalece, se comparte y se vive en unidad. La lección de la misericordia divina. La sanación del ciego de Jericó nos recuerda el alcance infinito de la misericordia de Dios. A pesar de la multitud que intentó callar al ciego, Jesús no lo rechazó. Al contrario, se detuvo, lo escuchó y le ofreció la sanación que tanto necesitaba. Este acto de misericordia es una lección fundamental para todos los cristianos. No importa cuán ignorados o marginados nos sintamos, Jesús siempre está dispuesto a escucharnos. Su misericordia no tiene límites. Y su amor no discrimina. Al igual que con el ciego, Dios siempre está dispuesto a detenerse en el camino de nuestras vidas para ofrecernos la sanación que necesitamos, si tan solo tenemos la fe y la valentía de llamarlo. La misericordia de Jesús se extiende a todos, sin importar el estado en el que nos encontremos. Y es precisamente esa misericordia la que transforma nuestras vidas. La sanación del ciego es un testimonio de que no importa cuán grande sea nuestra necesidad o cuán alejados nos sintamos de Dios, Él siempre está dispuesto a escucharnos
y a obrar en nuestras vidas si tenemos fe. Esta es la esperanza que debemos mantener viva en nuestros corazones, sabiendo que la misericordia de Dios es más grande que cualquier obstáculo o dificultad. La fe como camino de transformación. El relato del ciego de Jericó también nos invita a reflexionar sobre cómo la fe es un proceso transformador. A lo largo de la vida cristiana, cada encuentro con Jesús tiene el poder de cambiar nuestro ser interior. No solo por lo que nos da, sino por lo que nos revela de nosotros mismos y de nuestro propósito. El ciego de Jericó, al pedir que recupere la vista, se enfrenta a una verdad profunda. La verdadera sanación no está solo en la restauración física, sino en el entendimiento de nuestra propia humanidad y la conexión con Dios. La fe, entonces, se convierte en el vehículo por el cual nuestra visión espiritual se agudiza y nuestra vida se transforma. Este proceso de transformación se da cuando somos capaces de reconocer que nuestra verdadera necesidad no es solo la cura de nuestros cuerpos o la solución de nuestras dificultades inmediatas, sino la restauración de nuestra relación con Dios. La fe nos invita a mirarnos a nosotros mismos con ojos nuevos, a comprender nuestras limitaciones y nuestras capacidades a la luz de lo divino. La verdadera transformación espiritual ocurre cuando, como el ciego, no solo pedimos lo que creemos necesitar, sino que confiamos plenamente en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y nos ofrece lo que realmente necesitamos. Una vida renovada en su amor. La fe que no se deja silenciar. Un aspecto fundamental que se destaca en este relato es la insistencia del ciego, que, a pesar de las voces de la multitud que intentaban callarlo, no cesa en su clamor por la sanación. Esta actitud de persistencia nos habla de una fe que no se deja amedrentar por la oposición, por las dificultades, ni por las voces que nos dicen que no vale la pena luchar por lo que creemos. En muchas ocasiones, en nuestra vida cristiana, nos encontramos con obstáculos, críticas o desafíos que intentan apagar nuestra esperanza y nuestra fe. A menudo, el mundo nos dice que guardemos silencio, que no hablemos de nuestra fe o que no sigamos luchando por lo que creemos. Sin embargo, como el ciego, debemos aprender a persistir, a no dejar que el ruido de las voces del mundo nos silencie, sino seguir clamando a Jesús, confiando en que Él escuchará nuestra súplica. La fe persistente es una fe que no se rinde. Es la fe que sigue buscando la presencia de Jesús, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. A veces, las pruebas o las dificultades nos hacen cuestionar la efectividad de nuestra oración o de nuestra fe. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando debemos, como el ciego, persistir y confiar en que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está obrando en nosotros y en nuestras vidas. La fe verdadera nunca se detiene. Nunca se conforma con el silencio, sigue gritando. Sigue buscando, sigue clamando. El poder de la fe que no se ve. El milagro de la sanación del ciego. Es una poderosa ilustración de cómo la fe, aunque invisible a los ojos humanos, tiene un impacto profundo
y transformador en nuestra vida. La fe del ciego no fue algo que se vio inmediatamente, sino que fue algo que se expresó en su clamor, en su perseverancia y en su confianza en que Jesús podía sanar sus ojos. Es posible que otros no hubieran visto la fe del ciego en el momento en que comenzó a gritar por ayuda. Pero esa fe, aunque invisible, fue lo que permitió que el milagro se realizara. Este es un principio fundamental en la vida cristiana. La fe es invisible, pero su poder es real. Aunque no siempre podamos ver con nuestros ojos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, la fe nos permite confiar en que Él está obrando en lo profundo de nuestro ser. Al igual que el ciego, nuestra fe debe ser una fe que cree en lo invisible, una fe que, aunque no veamos las respuestas de inmediato, sigue confiando en que Dios tiene el control y que su voluntad se cumplirá en el momento adecuado. La fe no es un acto de ver con los ojos físicos, sino de ver con los ojos del corazón, de confiar en que lo invisible es tan real como lo que podemos tocar. El significado profundo del grito del ciego. La inmediatez de la respuesta de Jesús. Una de las características más poderosas de este relato es la inmediatez con la que Jesús responde al ciego. Cuando el ciego expresa su deseo de ver, Jesús no duda ni un momento en sanar su ceguera. Este acto de sanación es un testimonio de la compasión de Dios, que siempre está dispuesto a responder a las necesidades de aquellos que se acercan a Él con fe. A veces, en nuestra vida, podemos sentir que nuestras oraciones son respondidas lentamente, o que las bendiciones que pedimos tardan mucho en llegar. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que Jesús siempre está dispuesto a escuchar nuestras súplicas y a responder de acuerdo a su voluntad y a su perfecto timín. La sanación inmediata del ciego también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la respuesta de Dios. Aunque en algunos momentos podemos experimentar tiempos de espera, hay ocasiones en que Dios actúa rápidamente, respondiendo a nuestra fe en el instante preciso. La respuesta inmediata de Jesús no solo sanó al ciego físicamente, sino que también le otorgó una visión espiritual, permitiéndole ver el poder de Dios en su vida y comprender mejor la grandeza de la misericordia divina. La fe que nos hace seguir a Jesús. Una vez que el ciego ha recibido su sanación, el texto nos dice que comenzó a seguir a Jesús, glorificando a Dios. Este acto de seguir a Jesús no es solo una respuesta a un milagro físico, sino una respuesta espiritual a la revelación de quién es Jesús. El ciego no solo recibió una curación en sus ojos, sino que también experimentó una transformación interna que lo llevó a reconocer a Jesús como el Salvador, como el enviado de Dios. Al seguir a Jesús, el ciego no solo estaba agradecido por el milagro, sino que estaba respondiendo al llamado de Dios a una nueva vida. La respuesta del ciego es un modelo para todos los cristianos. Cuando experimentamos la gracia de Dios en nuestra vida, nuestra respuesta debe ser la de seguir a Jesús. No solo por lo que ha hecho por nosotros, sino por quien Él es.
Seguir a Jesús es un acto de fe que va más allá de la gratitud por lo recibido. Es una entrega total de nuestra vida. Una disposición a caminar en los pasos de Cristo. A vivir según sus enseñanzas. Y a hacer de Él el centro de nuestra existencia. El ciego no solo se levantó y siguió, sino que glorificó a Dios en su caminar. Esto nos recuerda que nuestra fe debe ser una fe activa. Una fe que nos impulse a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. A testificar su bondad y a invitar a otros a hacer lo mismo. La fe que invita a otros a creer. El testimonio del ciego curado no solo beneficia a él mismo, sino que también tiene un impacto en los demás. Cuando la multitud ve que el ciego ha sido sanado, se llena de asombro y comienza a glorificar a Dios. El ciego, al compartir su experiencia, no solo expresa su gratitud, sino que invita a otros a reconocer el poder de Dios en su vida. Este es uno de los aspectos más poderosos del testimonio cristiano. Cuando experimentamos la obra de Dios en nuestra vida, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que también podemos ayudar a otros a conocer la verdad de Dios. Este acto de glorificar a Dios en comunidad es una invitación a todos los creyentes a ser testigos del poder de la fe. La sanación del ciego no se limita a su vida, sino que se convierte en un medio para que otros también puedan reconocer la presencia de Dios. Al igual que el ciego, nosotros también estamos llamados a vivir nuestras vidas de tal manera que los demás puedan ver el poder de Dios en nosotros. El testimonio cristiano no es solo verbal, sino que se expresa a través de nuestras acciones, nuestras actitudes y la manera en que vivimos nuestra relación con Dios. La fe que transforma la comunidad. La respuesta de la multitud a la curación del ciego es un reflejo de cómo la fe puede transformar una comunidad entera. El ciego, al recibir la sanación, se convierte en un testigo de lo que Dios puede hacer. Y su testimonio genera una respuesta colectiva de glorificación de Dios. Este es un principio importante. La fe no es solo un acto individual, sino que tiene un impacto colectivo. Cuando vivimos nuestra fe de manera auténtica, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también impactamos la vida de aquellos que nos rodean. Nuestra fe se convierte en una luz que ilumina el camino de otros, que los invita a experimentar la misma gracia y misericordia que nosotros hemos recibido. Como comunidad cristiana, estamos llamados a vivir en unidad y a compartir nuestras experiencias de fe. Al hacerlo, no solo nos edificamos mutuamente, sino que también creamos un espacio donde otros pueden encontrarse con Jesús. La fe cristiana es una fe comunitaria que se vive en el amor, el apoyo y el testimonio mutuo. La sanación del ciego nos recuerda que cada uno de nosotros es un instrumento a través del cual Dios obra en el mundo, transformando vidas y construyendo una comunidad de fe unida por la gracia de Cristo. La misericordia divina como fuente de esperanza. Este pasaje resalta la misericordia infinita de Dios. La sanación del ciego de Jericó.
No es solo un milagro aislado, sino un testimonio de la misericordia constante de Dios hacia sus hijos. La misericordia divina no conoce barreras ni límites. Está disponible para todos los que se acercan a Dios con fe. La historia del ciego nos recuerda que no importa cuán perdidos o marginados nos sintamos, siempre podemos acercarnos a Jesús con la certeza de que Él nos escucha, nos ve y está dispuesto a restaurarnos. Esta es la esperanza que debemos abrazar como cristianos. Que, sin importar nuestras luchas o nuestro estado, la misericordia de Dios es más grande que cualquier circunstancia, y que en su luz podemos encontrar la sanación, la restauración y la salvación. La misericordia como pilar de la fe cristiana. La misericordia divina que se muestra en la curación del ciego es un principio fundamental de la fe cristiana. Esta no es una misericordia limitada o condicional, sino una misericordia que va más allá de los méritos humanos, que no exige ninguna cualificación previa ni justificación. Jesús no pidió al ciego que demostrara su valía o su habilidad para merecer el milagro. En lugar de eso, respondió a su clamor con un corazón lleno de compasión. La misericordia de Jesús es el acto de amor más puro, que se extiende sin distinción hacia todos aquellos que, como el ciego, se acercan a Él con fe y humildad. Esta es una de las grandes enseñanzas del Evangelio. Que la salvación y la gracia de Dios son un regalo inmerecido. Y que nunca estamos demasiado perdidos o alejados de la posibilidad de recibir su amor transformador. La misericordia de Dios también es una invitación a reflejar esa misma misericordia en nuestras relaciones con los demás. Como seguidores de Cristo, somos llamados a vivir con un corazón compasivo, dispuesto a perdonar, a restaurar y a acoger a quienes están en necesidad, tanto física como espiritualmente. Así como Jesús mostró compasión hacia el ciego, nosotros también debemos estar dispuestos a acercarnos a los demás con el mismo amor incondicional, sin juzgar ni excluir. La misericordia no es solo una acción de Dios hacia nosotros, sino también un modelo de vida que debemos imitar en nuestro trato con los demás. Al extender la misericordia, nos convertimos en instrumentos de la gracia divina en el mundo, participando activamente en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. La fe que nos hace actuar. La fe del ciego no solo lo llevó a pedir la restauración de su vista, sino que también lo impulsó a actuar. Su fe lo motivó a llamar a Jesús con insistencia, a ser perseverante en su petición y, finalmente, a seguirlo tras recibir la sanación. Este es un aspecto crucial de la fe cristiana. La fe no es pasiva ni estática, sino activa. Una fe viva nos lleva a la acción. Así como el ciego, la fe nos mueve a buscar a Jesús con todo nuestro ser, a clamar por su ayuda, a no rendirnos ante las dificultades y a perseverar en el camino hacia su presencia. La fe verdadera nunca se conforma con una creencia abstracta. Se manifiesta en acciones concretas que nos llevan a seguir a Jesús y a vivir de acuerdo a su voluntad. De la misma manera, la fe nos impulsa
A compartir con los demás la gracia que hemos recibido. Cuando experimentamos la sanación de Jesús. Cuando somos restaurados por su misericordia. No podemos quedarnos callados. O conformarnos con recibir solo para nosotros mismos. La fe nos llama a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A ser instrumentos de su amor y de su verdad en el mundo. Al igual que el ciego, que glorificó a Dios públicamente. Nosotros también debemos ser testigos vivientes de la transformación que la fe puede traer a un corazón y a una vida. La obediencia que surge de la fe. Una de las respuestas más significativas del ciego después de ser sanado fue su disposición a seguir a Jesús. Al recibir la vista, el ciego no se contentó con la bendición recibida, sino que, impulsado por su fe, decidió seguir a Jesús y glorificar a Dios. Este acto de obediencia es un testimonio de la profundidad de su fe. No solo pidió la restauración de su vista, sino que entendió que su sanación tenía un propósito mayor: seguir a Jesús y ser parte de la obra de Dios en el mundo. La fe siempre lleva consigo una dimensión de obediencia. Creer en Jesús implica también seguirlo. No solo en los momentos de bendición, sino también en los momentos de prueba. El ciego, al seguir a Jesús, demuestra que la fe no es solo un acto de recibir, sino de entregar. La verdadera fe nos lleva a la obediencia, a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, a seguirlo en su camino de amor y servicio, a entregarnos a su voluntad y a ser sus testigos en el mundo. Al seguir a Jesús, el ciego se convierte en un ejemplo para todos nosotros de cómo la fe nos transforma en discípulos y nos llama a vivir con un propósito más allá de nuestras propias necesidades. La plenitud de la sanación espiritual. La sanación del ciego no se limitó a la restauración de su vista física. La verdadera sanación que experimentó fue mucho más profunda. Fue una sanación espiritual que le permitió reconocer y seguir a Jesús. La restauración de la vista es un símbolo de la luz espiritual que Jesús viene a ofrecer a todos los creyentes. La verdadera visión no es solo la capacidad de ver el mundo físico, sino la capacidad de percibir la realidad espiritual. Ver el amor de Dios en todo. Ver el propósito divino en nuestra vida. Y ver el mundo con los ojos de Cristo. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia necesidad de sanación espiritual. A menudo podemos estar cegados por nuestras preocupaciones, nuestras heridas, nuestras dudas o nuestras faltas de fe. La ceguera espiritual es una condición en la que nuestra visión de la verdad de Dios está oscurecida. Y necesitamos que Jesús nos dé la luz para poder ver con claridad la verdadera sanación que Jesús ofrece no es solo física, sino que nos toca en lo más profundo de nuestro ser, abriendo nuestros ojos espirituales para que podamos ver la vida de una manera nueva, con una perspectiva que refleje su amor y su voluntad para nosotros.
El reino de Dios y la fe como camino de salvación. Este milagro, como muchos otros en el Evangelio, también es una representación del reino de Dios. Jesús no solo vino para sanar cuerpos, sino para inaugurar un reino donde la luz reemplaza la oscuridad, donde la salvación no es solo una promesa futura, sino una realidad presente para todos los que creen. La sanación del ciego simboliza la invitación de Jesús a entrar en este reino. Un reino donde todos son llamados a ver con claridad, a vivir en la luz de Dios y a ser parte de su obra redentora en el mundo. La fe, como la del ciego, es el camino para entrar en este reino. Jesús nos llama a abrir los ojos del corazón para ver su reino de amor y justicia, y a vivir en él, no solo como beneficiarios de sus bendiciones, sino como participantes activos en su construcción. Esta invitación a ver y a seguir a Jesús no es solo para el ciego de Jericó, sino para todos nosotros. La sanación del ciego nos recuerda que el reino de Dios está al alcance de todos los que tienen fe, de todos los que se atreven a ver más allá de lo físico, más allá de lo visible, y a abrir sus corazones a la luz de Cristo. La fe que despierta en medio de la multitud. Una lección importante en este pasaje es la respuesta del ciego frente a la multitud. Mientras los demás trataban de callarlo, él gritaba con más fuerza. Este momento es un desafío para todos nosotros, ya que en nuestra vida cotidiana también nos enfrentamos a voces que intentan apagar nuestra fe. La sociedad moderna a menudo intenta minimizar la importancia de la fe y de las creencias religiosas. Y en muchos casos, las voces del mundo intentan silenciar el clamor de aquellos que buscan a Jesús. El ciego de Jericó nos enseña que no debemos permitir que las presiones sociales nos silencien. La fe no debe ser algo que guardemos para nosotros mismos. Debe ser una fe que se exprese con valentía y persistencia. A veces, seguir a Jesús implica gritar con más fuerza. Ser audaz en nuestra proclamación de la fe. Incluso cuando las voces del mundo nos dicen que nos quedemos callados. Como el ciego, debemos ser valientes en nuestra búsqueda de Cristo, sin importar lo que los demás piensen o digan. La fe auténtica nunca se somete a las normas sociales, sino que desafía a la sociedad a ver la verdad de Dios en acción. El encuentro con Jesús como transformación total. Este milagro es también un recordatorio de que todo encuentro con Jesús tiene el poder de transformar completamente nuestras vidas. No es solo el ciego lo que cambia, sino todo su ser. Después de recibir la sanación, el ciego no solo recupera su vista, sino que es restaurado en su dignidad. Es incluido en la comunidad y comienza a glorificar a Dios. Este encuentro con Jesús no solo lo sana físicamente, sino que lo restaura en su totalidad. Espiritualmente, emocionalmente y socialmente. La transformación que experimenta el ciego es el modelo de lo que significa ser tocado por la gracia de Dios. Cada encuentro con Jesús tiene el poder de restaurar y transformar nuestras vidas de maneras que no podemos anticipar.
Nos cambia en lo más profundo de nuestro ser, y esa transformación se refleja en nuestras acciones, en nuestras relaciones y en nuestra forma de ver el mundo. Jesús no vino solo a sanar lo superficial, sino a restaurar a la humanidad en su totalidad, brindando una nueva visión, una nueva esperanza y una nueva vida a todos los que se acercan a Él con fe. La invitación continua a clamar a Jesús. Finalmente, este pasaje nos recuerda que nunca debemos dejar de clamar a Jesús. El ciego no se detuvo en su búsqueda, sino que persistió hasta que recibió lo que necesitaba. Esto refleja la invitación constante de Jesús a acercarnos a Él, a clamar por su ayuda, a pedir por su sanación y su misericordia. No importa cuán grandes sean nuestras dificultades, o cuán insignificantes nos sintamos ante el mundo, Jesús siempre está dispuesto a escucharnos. Él nunca se cansa de atender a los llamados de sus hijos, y su respuesta está siempre dirigida a nuestra restauración. La invitación es clara. Nunca dejemos de clamar a Jesús, porque en Él encontramos no solo la sanación que necesitamos, sino la salvación que transforma nuestra vida por completo.